Lección 1. Explorando las maravillas arquitectónicas. Hola Anna, me preguntaba si estarías lista para ver esta nueva exposición arquitectónica que acaba de inaugurarse en el centro de la ciudad. Aparentemente, tiene unos diseños de estaciones de bomberos bastante fascinantes. Oh, eso suena muy interesante. Me encanta aprender sobre diseños de edificios únicos e innovadores. ¿Qué tipo de características tiene esta exhibición de estación de bomberos? Bueno, por lo que he leído, tienen un modelo a escala real de una estación de bomberos municipal con una torre y todo. Por lo visto, se construyó para exhibir una tecnología de extinción de incendios de vanguardia. Una torre, ¿no? Eso es intrigante. Me pregunto para qué sirve la torre en el diseño de una estación de bomberos moderna. No estoy del todo seguro, sinceramente, pero tengo mucha curiosidad por averiguarlo. ¿Quieres acompañarme y comprobarlo este fin de semana? Definitivamente. Me encantaría ver esto por mí mismo. Explorar las maravillas arquitectónicas es una de mis formas favoritas de pasar un sábado. Genial, entonces es un plan. Te enviaré los detalles una vez que los tenga todos resueltos. Suena bien, me muero por ver qué tipo de características innovadoras han incorporado en el diseño de esta estación de bomberos. Lo mismo aquí. Presiento que va a ser una experiencia realmente reveladora. Apuesto a que sí. Siempre es fascinante ver cómo los arquitectos superan los límites del diseño de edificios tradicional. Totalmente. Y con algo tan importante como una estación de bomberos, estoy seguro de que han tenido que ser creativos para optimizar la funcionalidad. Exactamente, la seguridad y la eficiencia son fundamentales, pero eso no significa que no pueda ser visualmente impactante y arquitectónicamente única. Absolutamente. Tengo la sensación de que esta exposición nos dará una apreciación completamente nueva del arte del diseño de estaciones de bomberos. Estoy de acuerdo, esto es justo para mí. Me muero de ganas de hablar contigo de todos los detalles intrincados. Yo también. Va a ser una maravilla. Me aseguraré de tomar muchas fotos para que podamos analizarlo todo. Perfecta. Llevaré mi cuaderno de bocetos para poder apuntar cualquier idea de diseño que me inspire. Genial, va a ser genial. Tengo muchas ganas de que llegue, Anna. Lección 2. Rutina de ejercicios. Hola Anna, quería preguntarte sobre tu rutina de ejercicios. He estado intentando ser más coherente con la mía. Oh, eso es genial, Ion. Intento hacer ejercicio al menos 4 veces a la semana durante aproximadamente 1 hora cada vez. Vaya, eso es impresionante. ¿Qué tipo de actividades haces habitualmente? Bueno, me gusta mezclarlo. Unos días a la semana haré algunos ejercicios de fuerza, y los otros días me concentraré en el ejercicio cardiovascular. Es un enfoque muy completo. Tenía la intención de incorporar más entrenamiento de fuerza, pero tiendo a inclinarme solo por correr o andar en bicicleta. Lo entiendo perfectamente. Puede ser fácil seguir con la misma rutina de siempre. Pero agregar un poco de entrenamiento de fuerza realmente puede marcar la diferencia. Sí, lo he oído. ¿Qué tipo de entrenamiento de fuerza haces normalmente? Realmente disfruto haciendo ejercicios de peso corporal como flexiones, sentadillas y estocadas.
Son simples pero efectivos. Eso tiene sentido. Probablemente debería probar algunos de esos. ¿Alguna vez haces también algún entrenamiento a intervalos de alta intensidad? Absolutamente. Los entrenamientos HIIT son excelentes para aumentar tu ritmo cardíaco y desafiar tus músculos. Intento hacer 1 o 2 sesiones de HIIT a la semana. ¡Qué bien! Es una buena idea. Tenía ganas de probar un poco de IT, pero no sabía por dónde empezar. ¿Algún consejo? Bueno, yo recomendaría comenzar con solo un entrenamiento HIIT de 10 a 15 minutos un par de veces a la semana. Algo como los burpees, los saltos en cuclillas y los alpinistas. Vale, eso suena manejable. Tendré que intentarlo. Gracias por el consejo, Anna. Es muy útil recibir algunos consejos de alguien que es tan coherente con su rutina de ejercicios. Por supuesto, siempre estoy feliz de compartir lo que me funciona. Avísame si tienes alguna otra pregunta al empezar. Lo haré. Lo agradezco. Y tal vez incluso podamos hacer un entrenamiento IT juntos alguna vez, y hacernos responsables unos a otros. Lección 3. Recomendaciones de restaurantes. Buenos días, Anna. Quería que me recomendaras un buen restaurante para probar este fin de semana. Por supuesto, tengo el lugar perfecto en mente. ¿Has estado en ese nuevo lugar italiano del centro? No, no lo he hecho. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, la pasta de mariscos de allí es absolutamente deliciosa. Las raciones son generosas y los sabores son muy frescos. La pasta con mariscos suena increíble. ¿Qué más hay de bueno en el menú? Tienen una gran selección de antipasti, como bruschetta y melón envuelto en prosciutto. Y su tiramisú de postre es para morirse. Vaya, todo eso me parece muy bueno. Me encanta la buena comida italiana. Yo también. El ambiente en este lugar también es muy agradable, con un ambiente acogedor y auténtico. Genial, eso es exactamente lo que busco. ¿Recomendaría hacer una reserva con antelación? Definitivamente, especialmente si quieres ir una noche de fin de semana. Puede estar bastante concurrido, pero el servicio siempre es de primera categoría. Es bueno saberlo. Me aseguraré de llamar y reservar mesa. Muchas gracias por la recomendación, Anna. Tengo muchas ganas de probarlo. Por supuesto. Estoy seguro de que te encantará. Dime lo que piensas cuando te vayas. Lo haré. Disfruta el resto de tu día. Lección 4. Explorar las oportunidades de voluntariado. Hola Anna, quería preguntarte algo. Estoy pensando en hacer un voluntariado en el extranjero este verano para adquirir algo de experiencia práctica. ¿Tienes algún consejo? Oh, es una gran idea, John. Yo también he hecho un poco de voluntariado en el extranjero, así que estaré encantado de compartir lo que he aprendido. Estupendo, te lo agradecería mucho. ¿Cuáles son algunas de las cosas clave que debo tener en cuenta al buscar programas de voluntariado? Bueno, lo primero es decidir qué tipo de trabajo te interesa más, la enseñanza, la conservación, el desarrollo comunitario, ese tipo de cosas. Eso le ayudará a reducir sus opciones.
Eso tiene sentido. Pensaba que algo en el campo de la educación podría ser realmente gratificante. La educación es una opción fantástica. Muchos programas necesitan voluntarios para enseñar inglés o ayudar en las escuelas locales. ¿Ya has investigado sobre alguna organización específica? Aún no, aún estoy en las primeras etapas de exploración. ¿Tiene alguna recomendación para programas acreditados de voluntariado en el extranjero? Absolutamente. Una que me viene a la mente es GeoBay. Tienen proyectos de enseñanza en lugares como Fiji, Costa Rica y Sudáfrica. Las críticas son excelentes. GeoBay, lo tengo. Me aseguraré de echarles un vistazo. Y en términos de logística, ¿qué debo tener en cuenta? Bueno, querrás tener en cuenta cosas como la vivienda, las comidas y el transporte que ofrece el programa. Y asegúrate también de contratar un seguro de viaje. Buen punto. Definitivamente quiero asegurarme de que todos los detalles prácticos estén resueltos. Esta va a ser la primera vez que hago voluntariado en el extranjero, así que quiero asegurarme de que estoy completamente preparado. Estoy seguro de que tendrás una experiencia increíble, Ion. Ser voluntario en el extranjero es muy gratificante, tanto personal como profesionalmente. Tengo muchas ganas de que llegue. Muchas gracias por todos los útiles consejos, Anna. Agradezco que te hayas tomado el tiempo. Por supuesto. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras planeas. Me complace compartir más de lo que he aprendido. Lo haré. Disfruta el resto de tu día. Lección 5. Explorando las montañas rocosas canadienses. Hola, Anna. ¿Has estado alguna vez en las montañas rocosas canadienses? Estoy pensando en planear un viaje allí este verano. ¿Las montañas rocosas canadienses? Está en mi lista de deseos. He oído que el paisaje allí es absolutamente impresionante. Sí, he visto algunas fotos y parece un paraíso para los amantes de la naturaleza. ¿Qué tipo de actividades crees que sería divertido hacer allí? Oh, tantas opciones. El senderismo y el montañismo son enormes, por supuesto. Pero también hay increíbles vistas de la vida silvestre, como la observación de osos pardos y alces. La observación de la vida silvestre suena increíble. Me encantaría ver de cerca a algunos de esos majestuosos animales. ¿Qué hay de los lugares más famosos de las montañas rocosas? ¿Algún lugar imperdible? Bueno, no te puedes equivocar con el Parque Nacional Banff, los lagos turquesas y los picos nevados son icónicos. Y el Parque Nacional Jasper también es impresionante. Banff y Jasper, lo tengo. Definitivamente van a figurar en mi itinerario. ¿Qué hay de la logística? ¿Algún consejo para planificar el viaje perfecto a las montañas rocosas? Hay algunas cosas a tener en cuenta. Asegúrate de reservar tu alojamiento con bastante antelación, ya que puede llenarse rápidamente en verano. Y prepárate para un clima montañoso impredecible. Buena decisión. La flexibilidad será clave. Y supongo que también tendré que empacar el equipo adecuado. Absolutamente. Capas abrigadas, botas de montaña resistentes, chaquetas impermeables, lo esencial para explorar las montañas rocosas. Excelente, me aseguraré de tener todo eso cubierto. Este viaje suena cada vez mejor. Me muero por sumergirme en la belleza natural. Te lo vas a pasar genial, Ion.
Las montañas rocosas canadienses son realmente un pedacito de cielo en la tierra. Tengo muchas ganas de que llegue. Muchas gracias por todas las útiles ideas, Anna. Agradezco que hayas compartido tu experiencia. Lección 6. Reservar un viaje juntos. Muy bien, Anna, creo que tengo todo planeado nuestro viaje a las montañas rocosas. ¿Estás listo para reservar esto? Excelente, hagámoslo. ¿Cuál es el plan, jefe? Vale, nos encontré una cabaña estupenda en Banff para 3 noches. El total asciende a $500. $500, ¿no? Suena bastante razonable para los Rockies en temporada alta. Me apunto. Genial, lo pondré en mi tarjeta de crédito entonces. ¿Hay algo más de lo que debamos ocuparnos? Bueno, probablemente deberíamos averiguar el transporte. ¿Estás pensando en alquilar un coche? Buena decisión. Sí, estaba pensando en alquilar un coche para poder explorar los parques a nuestro propio ritmo. Suena perfecto. ¿Qué tal si lo reservamos a través del mismo sitio de viajes? Definitivamente, mantengamos la calma. Calculo otros $300 para el alquiler. Vale, son $800 en total. Puedo enviarte mi mitad una vez que esté todo reservado. A mí me suena bien. Me encargaré de ello y te enviaré los detalles. Impresionante, va a ser un viaje increíble. No puedo esperar. Yo tampoco, esto va a ser épico. Muy bien, ya estoy en ello. Te avisaré tan pronto como todo esté cerrado. Fantástico, muchas gracias, John. Va a ser un verano inolvidable. Tienes razón en eso. Muy bien, hagamos esto. Lección 7. Discutir los destinos de viaje favoritos. Muy bien, Anna. Quería preguntarte, ¿cuál es el lugar más increíble al que hayas viajado? Oh, esa es una pregunta difícil. Tendría que decir París. Hay algo tan mágico en la ciudad. París, ¿eh? Comprendo el atractivo. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Bueno, podría pasarme horas deambulando por las encantadoras calles y admirando la arquitectura. Y, por supuesto, la Torre Eiffel es ampliamente impresionante. Me encantaría verla iluminada por la noche. Apuesto a que es una vista increíble. Absolutamente. Es realmente fascinante. ¿Has estado antes en París? Lamentablemente, no. Sin embargo, definitivamente está en mi lista de deseos. Me encantaría experimentar la cultura y la cocina de primera mano. Te va a encantar. Solo por la comida vale la pena el viaje. Aunque, debo decir, la mejor parte para mí fue simplemente disfrutar del ambiente romántico. Ah, sí, el encanto romántico de París. Me imagino paseando de la mano de alguien especial por el Sena. Exactamente. Es la ciudad perfecta para eso. Aunque estoy seguro de que la disfrutarás tanto solo como con amigos. Pues considérame oficialmente convencido. París pasa a ocupar el primer lugar en mi lista de viajes. Puede que pronto tenga que reservar un viaje allí.
Hazlo. Te prometo que no te arrepentirás. Es una experiencia que recordarás toda la vida. Muy bien, me has vendido. Es París. Ahora solo tengo que empezar a ahorrar. Ja, ja, sí. Cuanto antes mejor. Avísame si necesitas algún consejo para viajar a París durante el camino. Lo haré, gracias Anna. Esto me emociona mucho para mi futura aventura parisina. Lección 8. Discutir el compromiso cívico y la responsabilidad. Hola Anna, estaba leyendo este artículo sobre la importancia del compromiso cívico. Realmente me hizo pensar en nuestras responsabilidades como ciudadanos. Oh, es un tema interesante. ¿Cuáles fueron algunos de los puntos clave del artículo? Bueno, hizo hincapié en que no podemos dejar que el gobierno resuelva todos nuestros problemas sociales. Todos debemos dar un paso adelante e involucrarnos. Absolutamente. Estoy de acuerdo en que todos tenemos el deber de contribuir y tener un impacto positivo en nuestras comunidades. Exactamente, el artículo hablaba sobre cómo el voluntariado, la votación e incluso el simple hecho de mantenerse informado pueden marcar una diferencia real. Eso es tan cierto. Incluso las pequeñas acciones que tomamos pueden repercutir y generar un cambio significativo. Definitivamente. Y creo que una de las mayores responsabilidades que tenemos es hacer que nuestros funcionarios electos rindan cuentas. Definitivamente. No podemos quedarnos sentados y esperar que hagan lo correcto. Tenemos que mantenernos comprometidos y hacer que se escuchen nuestras voces. Absolutamente. Creo que ahí es donde mucha gente se queda corta, se desilusiona y se desconecta. Lo entiendo, pero ahí es exactamente cuando necesitamos mantenernos comprometidos aún más. Si los buenos ciudadanos se desvinculan, las personas equivocadas pueden llegar al poder. Exactamente, tenemos que estar atentos y no dejar que la apatía gane. Hay demasiado en juego. No podría estar más de acuerdo. Este es nuestro mundo, y todos tenemos que contribuir a moldearlo para que sea mejor. Bien dicho. Estoy muy contento de que hayamos tenido esta conversación. Me inspiró a involucrarme más en mi comunidad. Eso es increíble, Ion. Cada poquito cuenta, y juntos podemos marcar una verdadera diferencia. Definitivamente. Muy bien, voy a buscar algunas oportunidades de voluntariado locales. Gracias por la charla, Anna. Lección 9. Discutir las pasiones fotográficas. Buenos días, Anna. He oído que últimamente te gusta mucho la fotografía. ¿Qué tipo de sujetos te gusta capturar? Hola John, sí, me ha encantado. Me concentro principalmente en paisajes y escenas de la naturaleza. Hay algo tan relajante y hermoso en capturar el mundo que nos rodea. Eso es impresionante. Los paisajes son un tema genial. ¿Tienes algún lugar favorito en el que te guste fotografiar? Definitivamente. Me encanta ir a las montañas y fotografiar las vistas panorámicas. El juego de luces y sombras es ampliamente fascinante. Me lo puedo imaginar. Las montañas darían lugar a unas fotos impresionantes. ¿Y tú, tienes un estilo o enfoque fotográfico en particular? Bueno,
me gusta mucho el estilo de fotografía más artístico y cambiante. Me encanta jugar con la profundidad de campo y el encuadre para crear un determinado estado de ánimo o sensación. Ah, ya veo. Así que no se trata solo de documentar la escena, sino de evocar una emoción o una atmósfera a través de la lente. Exactamente. Se trata de traducir lo que veo y siento en la imagen final. Me parece realmente gratificante poder hacer eso. Eso tiene mucho sentido. La fotografía puede ser una forma de arte muy expresiva cuando la abordas de esa manera. Definitivamente. Y lo mejor es que estás aprendiendo y creciendo constantemente como fotógrafo. Siempre hay más por descubrir. Absolutamente. Es uno de esos pasatiempos en los que puedes seguir mejorando y retándote a ti mismo. Definitivamente. Siento que solo estoy arañando la superficie de lo que es posible. Siempre hay una nueva técnica que dominar o una nueva perspectiva que explorar. Bueno, me encantaría ver alguna de tus obras alguna vez. Apuesto a que has capturado cosas realmente impresionantes. Absolutamente. Estaré encantado de compartir contigo algunas de mis fotos favoritas. Tal vez incluso podamos hacer un paseo fotográfico juntos alguna vez. Eso suena increíble. Sería genial salir y fotografiar algunos paisajes juntos. Lección 10. Planificación de una fiesta compartida. Hola Anna, estaba pensando en organizar una fiesta compartida este fin de semana. ¿Estás dentro? ¿Una fiesta compartida? Suena como una gran idea. Siempre busco buena comida y buena compañía. Genial, estoy muy emocionada por ello. Sin embargo, esperaba que pudieras ayudarme con la planificación. Por supuesto. ¿Con qué tipo de detalles necesitas ayuda? Bueno, en primer lugar, pensaba que podríamos hacer una comida temática. ¿Qué opinas de un tema de barbacoa de verano? Oh, una comida de barbacoa de verano, me encanta. Eso sería perfecto para el clima cálido. Exacto, pensé que sería una forma divertida e informal de reunir a todos. Definitivamente. Y con una comida compartida, cada uno puede darle su toque personal a los clásicos de la barbacoa de verano. Exactamente. Esperaba que todos pudiéramos traer un plato para compartir, ya sabes, convertirlo en un verdadero evento comunitario. Me encanta esa idea. Será una excelente manera para que todos contribuyan y prueben cosas nuevas. Totalmente. Y estaba pensando que también podríamos divertirnos jugando al aire libre, como cornole o golf con escalera. Oh, eso sería perfecto. Haz que todos se mezclen y pasen un buen rato. Exacto, quiero que sea súper relajado y relajado. Solo buena comida y buena compañía. Suena absolutamente perfecto. Me muero por empezar a planificar el menú y las actividades. Genial, esperaba que dijeras eso. Aún estoy averiguando la logística, pero los mantendré informados. Suena bien. Avísame si hay algo específico en lo que pueda ayudar. Estaré encantado de traer un plato o ayudar en lo que pueda. Lo haré, gracias Anna. Va a ser la mejor fiesta compartida de la historia, lo puedo sentir. No tengo ninguna duda al respecto.
Va a ser muy divertido. No puedo esperar. Lo mismo digo, va a ser genial. Muy bien, me pondré en contacto con los detalles. Suena bien, hablamos pronto. Ya estoy haciendo una lluvia de ideas para recetas. Genial, no puedo esperar a escucharlos. Nos vemos más tarde, Anna. Lección 11. Discutiendo la última película. Hola Anna, ¿has visto esa nueva película de la que todo el mundo habla? ¿La del espía encubierto? Sí, lo atrapé el fin de semana pasado, estaba buenísimo. Lo sé, ¿verdad? La trama era absolutamente cautivadora, me enganché desde la primera escena. Totalmente, la forma en que tejieron todos esos giros y vueltas fue genial. No vi venir a la mitad de ellos. Lo mismo digo, me mantuvo al borde de mi asiento todo el tiempo. Y la actuación también fue de primera categoría. Definitivamente, el actor principal encarnó completamente ese papel. Me impresionó su actuación. Por supuesto, vendió cada momento. Te hizo sentir como si estuvieras ahí con él. Definitivamente, me involucré tanto en su personaje. Tomó todas las decisiones correctas. Por supuesto, y el reparto de reparto también fue increíble. Todos jugaron muy bien el uno con el otro. Exacto, la química entre todo el conjunto era ampliamente eléctrica. Realmente lo elevó todo. No podría estar más de acuerdo. Salí del teatro sintiéndome tan entretenida y satisfecha. Lo mismo digo, es una de esas películas que se quedan grabadas mucho después de haberla visto. Definitivamente, no puedo dejar de pensar en ello. Probablemente acabe viéndolo de nuevo. Oh, seguro que yo también lo haré. Es el tipo de película que puedes ver una y otra vez. Totalmente, hay mucha profundidad y complejidad que desentrañar. Me encanta eso. Por supuesto, es el tipo de película que realmente te hace pensar, ¿sabes? Definitivamente, es la combinación perfecta de entretenimiento y sustancia. Exactamente mi tipo de película. El mío también, me alegro de que los dos lo hayamos disfrutado. Me muero por ver qué hará el director a continuación. Definitivamente se han ganado mi confianza después de este. Fue un jonrón. Totalmente de acuerdo, seguro que se convertirá en una de las mejores películas del año. No cabe duda de ello. Está bien, voy a tener que volver a verla pronto. Hablamos más tarde. Lección 12. Explorando el sudeste asiático. Hola Anna, has estado en el sudeste asiático recientemente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron algunos de los puntos destacados? Oh, tío, ¿por dónde empiezo? El sudeste asiático es una región increíble. ¿De verdad? ¿Cuáles son algunos de los lugares imperdibles que recomendarías? Bueno, yo diría que tienes que visitar Bali en Indonesia. Las playas, la cultura, la cocina, todo es increíble. Qué bien, he oído que Bali es como un paraíso tropical. ¿Qué más te llamó la atención?
Tailandia es otra de las mejores opciones, especialmente lugares como Chiang Mai y Phuket. La comida es de otro mundo. Ah, sí, la comida tailandesa es una de mis favoritas. ¿Tuviste la oportunidad de probar algún plato realmente auténtico? Definitivamente, comí la más increíble sopa de pad thai y tom yum. En serio, me cambió la vida. Maldita sea, ahora me apetece comida tailandesa. ¿Algún otro lugar que sugieras visitar? Por supuesto, Vietnam también es increíble. Lugares como Hanoi y la ciudad de Ho Chi Minh tienen una energía tan vibrante. ¡Qué bien! He oído que la historia y la arquitectura de Vietnam son realmente fascinantes. Por supuesto, y la comida callejera es ampliamente irreal. Podría comer en Vietnam durante días. Ja, 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 apuesto a que eso suena a mi gusto. ¿Algún otro destino imperdible en la región? También recomendaría visitar los templos de Siem Reap, Camboya. Absolutamente impresionante. ¡Qué bien! He oído que Angkor Wat es como una increíble maravilla antigua. Totalmente, es ampliamente impresionante. Sientes que estás retrocediendo en el tiempo. Maldita sea, ahora me estoy poniendo serio con el FOMO. Parece que tengo que planificar un gran viaje por el sudeste asiático lo antes posible. Sí, definitivamente hazlo. Hay mucho que explorar y experimentar en esa parte del mundo. Impresionante. Muchas gracias por las increíbles recomendaciones. Realmente lo aprecio. Por supuesto, feliz de compartir. Avísame si necesitas algún otro consejo cuando comiences a planificar tu viaje. Lo haré. Gracias de nuevo. Nos vemos más tarde. Lección 13. Explorando el sistema solar. Buenos días, Anna. El otro día estaba leyendo sobre el sistema solar y me fascinó muchísimo. ¿Sabías que en realidad estamos viajando alrededor del Sol a más de 67,000 millas por hora? Vaya, ¿en serio? Eso es absolutamente alucinante. No tenía ni idea de que nos moviéramos tan rápido mientras orbitamos alrededor del Sol. Lo sé, ¿verdad? Es una locura pensarlo. Y mira esto, todo el sistema solar está atravesando el espacio a un ritmo aún más rápido. De ninguna manera, eso es descabellado. Entonces, ¿hacia dónde se dirige exactamente nuestro sistema solar? Bueno, las mejores estimaciones dicen que nos movemos a unas 490.000 millas por hora en relación con el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Vaya, eso es una locura. No puedo ni imaginarme viajar a esa velocidad. Debe ser un gran viaje. Ja, ja, sí, es bastante alucinante si lo piensas. Y escucha esto. El Sol es en realidad solo una pequeña mancha en comparación con algunas de las otras estrellas que hay. ¿En serio? Siempre pensé que el Sol era masivo, pero supongo que hay una escala aún mayor en el universo. Totalmente. El Sol se considera una estrella relativamente pequeña y de tamaño medio. Algunas de las gigantes y supergigantes rojas que hay hacen que nuestro Sol parezca una pequeña brasa. Vaya, es una locura pensarlo. Realmente pone la escala del universo en perspectiva, ¿verdad? Absolutamente. Y ya sabes, lo loco es que, incluso con todos los cuerpos increíbles de nuestro sistema solar, es solo una pequeña fracción de lo que hay en el cosmos.
Sí, es casi incomprensible lo vasto y complejo que es el universo. Aún hay mucho por descubrir. De verdad. Quiero decir, solo hemos explorado una parte minúscula de nuestro propio sistema solar, y mucho menos el resto de la galaxia y más allá. Definitivamente. Hace que te preguntes qué otros secretos alucinantes podría estar ocultando el universo. Es un poco humillante, la verdad. Totalmente. Bueno, no sé ustedes, pero toda esta charla cósmica me da hambre. ¿Quieres almorzar y continuar con esta fascinante conversación? Lección 14. Una reunión matutina. Hola Anna, me preguntaba si te reunirías mañana temprano por la mañana. Ah, ¿qué tenías en mente, Ion? Bueno, pensaba que podríamos vernos en la parada de autobús cerca de tu casa sobre las 8:30 y caminar juntos hasta el parque. Se supone que va a ser un día precioso. ¿A las 8:30 en la parada del autobús? Eso funciona perfectamente para mí. Me encantaría dar un paseo por el parque contigo. Maravilloso. Tengo muchas ganas de que llegue. Podemos disfrutar del aire fresco de la mañana y quizás tomar un café en el camino. Parece un plan. Será un buen cambio de ritmo con respecto a nuestra rutina habitual. Definitivamente. A veces es bueno mezclar cosas y probar algo nuevo, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Será una excelente manera de empezar bien el día. Absolutamente. Me aseguraré de poner la alarma bien temprano para no dormir hasta tarde accidentalmente. Ja, 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 buena decisión. Haré lo mismo. No podemos permitir que los dos lleguemos tarde a nuestra reunión. Exactamente. Bueno, estoy emocionada por nuestra pequeña aventura de mañana por la mañana. Va a ser divertido. Yo también. Nos vemos a primera hora en la parada del autobús. Es una cita. Suena perfecto. Estaré ahí con las campanas puestas. Nos vemos entonces, Anna. Lección 15. Compartir nuestras agendas diarias. Buenos días, Anna. Me preguntaba, ¿qué hay en tu agenda para hoy? Buenos días, John. Bueno, tengo algunos recados que hacer y luego algo de trabajo con el que ponerme al día. Recados y trabajo, ¿no? Parece un día ajetreado. ¿Qué tipo de diligencias tienes que hacer? Ya sabes, lo de siempre, ir al supermercado, dejar un paquete en la oficina de correos, ese tipo de cosas. Ah, la clásica lista de tareas pendientes. ¿Y qué hay de la parte laboral de tu día? Tengo un informe que debo terminar y algunos correos electrónicos a los que responder. Nada demasiado emocionante, pero hay que hacerlo. Eso lo he oído. Sinceramente, mi día se perfila para ser bastante similar. ¿De verdad? ¿Qué hay en tu agenda? Bueno, tengo que ir al banco, recoger algunas cosas de la ferretería y tengo una reunión esta tarde. Parece que a los dos nos espera un día productivo. Me alegro de que estemos juntos en esto. Absolutamente. Al menos podemos compadecernos por nuestros recados y plazos compartidos, ¿verdad? Ja, ja, sí.
Siempre es bueno saber que no eres el único que tiene una agenda apretada. Seguro. Tal vez podamos planear un almuerzo rápido juntos, si nuestros horarios coinciden. Eso sería maravilloso. Me encantaría tener la oportunidad de tomarme un descanso y ponerme al día. Excelente. Vigilaré el reloj y veré si puedo escabullirme un rato. Suena bien, haré lo mismo. Entonces es una cita. Es una cita. Me pondré en contacto contigo para informarte sobre los detalles. Hablamos pronto, Anna. Lección 16. Planes para las pausas para comer. Hola, Anna. Estaba pensando, ¿estarías libre para almorzar hoy sobre las 12:30? Hola, John. Suena perfecto. ¿Dónde pensabas reunirte? ¿Qué tal ese pequeño café al final de la calle de la oficina? Sus sándwiches me parecen deliciosos. Excelente elección. Entonces, planifiquemos encontrarnos allí a las 9 de la mañana. A mí me suena bien. Me aseguraré de anotarlo en mi calendario. Genial, haré lo mismo. No puedo esperar a disfrutar de una relajante pausa para comer juntos. Yo tampoco. Será una buena oportunidad para alejarnos un rato de nuestros escritorios. Absolutamente. Un poco de descanso al mediodía es exactamente lo que ambos necesitamos. Definitivamente. Nos vemos entonces, Anna. Va a ser un buen descanso del día. Estoy de acuerdo, John. Es una cita. Estaré allí, lista para disfrutar de una deliciosa comida. Perfecta. Lo espero con ansias. Nos vemos pronto, Anna. Lección 17. Relajarse en el café. Vaya, este café es tan acogedor y cómodo. Podría sentarme aquí todo el día. Lo sé, ¿no es genial? Las sillas suaves y la iluminación cálida realmente crean un ambiente muy relajante. Absolutamente. El café también está delicioso. Estoy disfrutando mucho de este pequeño descanso del ajetreo y el bullicio. Yo también, a veces es muy importante tomarse un tiempo para uno mismo, ¿sabes? Relájese y recargue energías. Definitivamente. Siento que siempre estoy corriendo, intentando hacer un millón de cosas. Está bien ir más despacio por una vez. Exactamente, y este lugar es perfecto para ello. La música relajante, los cómodos asientos, todo hace que se sienta cómodo. Es casi meditativo. Siento que mi estrés y tensión se están desvaneciendo. Lo mismo aquí. Es el antídoto perfecto para un ajetreado día de trabajo. Estoy muy contenta de que hayamos decidido venir aquí. Yo también, era una gran idea. A veces solo necesitas disfrutar de un pequeño oasis de calma. Absolutamente. Es importante dedicar tiempo al cuidado personal y a la relajación, aunque solo sea durante 1 o 2 horas. No podría estar más de acuerdo. Esto es exactamente lo que necesitaba. Me siento renovado y lleno de energía ahora. Es maravilloso escuchar eso.
Definitivamente deberíamos hacer de esto algo normal, un pequeño retiro de la locura de la vida cotidiana. Parece un plan. Ya estoy deseando que llegue nuestra próxima sesión de café. Lección 18. Asistencia para mudanzas. Buenos días, Anna. He oído que te has mudado hace poco a un apartamento nuevo. ¿Cómo ha ido eso? Buenos días, John. La jugada salió bien, de hecho. No contraté a ninguna empresa de mudanzas, mis amigos me ayudaron. Eso es genial. Tener más manos marca la diferencia, ¿verdad? Absolutamente. Fue muy amable de su parte echar una mano. No podría haberlo hecho sin su ayuda. Apuesto a que sí. Mudarse puede ser una molestia, pero con buenos amigos, es mucho más fácil. Estoy de acuerdo y también fue una gran experiencia de unión. Tenemos que ponernos al día mientras hacemos el trabajo. Eso es maravilloso. Bueno, me alegra saber que la jugada fue un éxito. Siempre es agradable cuando las cosas van bien. Sí, estoy muy contento con el resultado de todo. Es un gran alivio estar instalado ahora. Me lo puedo imaginar. Entonces, ¿qué es lo siguiente en la agenda para ti? Desempacar y decorar, supongo. Exactamente, tengo ganas de hacer que el lugar se sienta como en casa. Mucha organización y organización por delante. Parece un proyecto divertido. Avísame si necesitas ayuda con eso. Estaré encantado de echarte una mano. Agradezco la oferta, John. Podría aceptar tu propuesta si todo esto me abruma. Suena bien, solo tienes que decirlo, y estaré ahí para ayudarte en lo que pueda. Lo haré. Gracias, John. Me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de ponernos al día con la mudanza. Por supuesto. Siempre es bueno hablar con amigos durante los grandes cambios en la vida. Me alegro por ti. Lección 19. Talentos vocales. Hola Anna, he oído que tienes una voz muy buena para cantar. ¿Es eso cierto? Hola John, sí, me gusta cantar y me han dicho que tengo una buena voz. Eso es impresionante. ¿Cantas profesionalmente o solo por diversión? Para mí es más que nada un pasatiempo. Canto en un coro local, pero no actúo profesionalmente. Interesante. Siempre he pensado que es una pena que la gente con grandes voces no se dedique más en serio. Sé lo que quieres decir. Pero la verdad es que una buena voz no siempre va de la mano con una apariencia atractiva o una presencia en el escenario. Ah, ese es un buen argumento. Supongo que el talento para cantar y la apariencia son dos cosas diferentes. Exactamente, a veces los mejores vocalistas no son los que esperarías que fueran las estrellas. Eso es cierto, supongo que todo se reduce a la calidad de la voz y a la pasión que hay detrás. Absolutamente. Y estoy mucho más feliz cantando por el puro placer de hacerlo, en lugar de preocuparme por las apariencias. Puedo respetarlo. Es admirable centrarse en el arte más que en la imagen.
Definitivamente. Aunque envidio a quienes pueden cantar como ruiseñores y también cautivar al público con su apariencia. Ja, ja, sí, el paquete completo sería el sueño. Pero deberías estar orgulloso de tu talento vocal, de todos modos. Gracias, John. Agradezco los ánimos. Quizás algún día sorprenda a todos y me convierta en profesional. No me cabe duda de que podrías hacerlo si quisieras. Pero por ahora, sigue disfrutándolo por ti mismo. Lo haré. Y estaré encantado de prestar mi voz al coro, sin necesidad de protagonismo. Es una actitud estupenda. La música es lo más importante al final. Lección 20. Intercambio cultural. Buenos días, Anna. Esperaba que pudiéramos hablar sobre nuestros diferentes orígenes culturales. Por supuesto, John. Creo que podemos aprender mucho de las culturas de los demás. Eso es exactamente lo que pensaba. ¿Cuál es un aspecto de tu cultura del que estás particularmente orgulloso? Esa es una gran pregunta. Diría que las ricas tradiciones artísticas de mi cultura son algo que realmente admiro. Interesante. ¿Puedes contarme un poco más sobre eso? ¿Qué tipo de formas de arte prevalecen? Bueno, tenemos una larga historia de intrincados textiles, cerámicas e incluso elaborados tallados en madera. La atención al detalle es realmente notable. Vaya, eso suena precioso. Me encantaría ver algunos ejemplos alguna vez, si no te importa compartirlos. Absolutamente. Tengo algunas fotos en mi teléfono que puedo mostrarte. La artesanía es realmente impresionante. Me lo puedo imaginar. ¿Y qué hay de tus tradiciones culinarias? Apuesto a que los sabores son increíbles. Oh, la comida es definitivamente un motivo de orgullo. Tenemos una variedad muy diversa de platos, cada uno con sus propias especias y métodos de preparación únicos. Me interesaría mucho saber más. Quizás podríamos cocinar una comida tradicional juntos alguna vez. Eso me encantaría. Compartir nuestros alimentos culturales sería una forma maravillosa de crear lazos afectivos y apreciar nuestras diferencias. Acordado. Ya ha sido una conversación fascinante. Estoy agradecido de que podamos aprender unos de otros. Del mismo modo, John. Explorar los antecedentes de los demás es una experiencia muy enriquecedora. No podría estar más de acuerdo. Siento que ya estoy adquiriendo una comprensión más profunda de su cultura. Y yo el tuyo. Esto es solo el principio de lo que estoy seguro serán muchas discusiones interesantes. Lo espero con ansias. ¿Planearemos pronto la cita para cocinar? Lección 21. Aspiraciones literarias. Hola Anna, ¿has leído algún buen libro últimamente? Sabes, últimamente me gustan mucho las novelas de ficción histórica. ¿Has encontrado alguna especialmente buena? De hecho, acabo de terminar una novela que me pareció muy bien escrita. Se llama The Antique Barn. Oh, eso suena intrigante. ¿De qué se trata?
Es la historia de un escritor fracasado que hereda un viejo granero de heno lleno de muebles antiguos. Interesante. ¿Qué pasa entonces? ¿El escritor encuentra inspiración en el granero? Exactamente. Al principio, no está seguro de qué hacer con el granero, pero poco a poco comienza a descubrir la historia detrás de las antigüedades. Y supongo que eso le ayuda con su propia escritura. Bingo. A medida que aprende más sobre los anteriores propietarios del granero, comienza a escribir una novela basada en sus vidas. Es una premisa muy creativa. ¿El escritor termina convirtiéndose en un novelista exitoso al final? Tendrás que leerlo para averiguarlo. Pero diré que es una historia muy satisfactoria e inspiradora. Estoy convencido. Tendré que recoger una copia. Gracias por la recomendación, John. Es un placer. Dime lo que piensas de él una vez que hayas tenido la oportunidad de leerlo. Absolutamente. Siempre estoy buscando nuevos autores favoritos. Lo mismo aquí. No hay nada como perderse en una novela muy bien escrita.